Les recuerdo el estudio de hoy. Estamos hablando sobre el término Dios. Recordamos que es un término que se acuñó en el tiempo y en el espacio, pero no es el término que verdaderamente la Biblia da a entender. Entonces vamos a dar un repaso pronto, rápido. Este es el hermano. Elohim o Dios. Cuando las traducciones se hacen, hay un adagio latino que dice que en las traducciones se pierde la esencia del pensamiento con que se imprimió la palabra escrita. Entonces, cuando se hacen las traducciones se pierde la esencia, porque la gente tiene la mala costumbre de obviar el pensamiento con que fue escrito esas palabras. La Biblia no escapa a eso. La gente dice, la Biblia dice, la Biblia no dice. Es una traducción lo que la gente tiene. Por ejemplo, Reina Valera, en todas sus ¿cómo se llama la palabra? Reina Valera en todas sus versiones y en todas sus revisiones tienen errores porque obvian en la esencia filológicamente de lo que significa cada palabra y el pensamiento con que fue escrito esa palabra. Por lo menos nosotros en castellano tenemos una virtud. Nosotros podemos decir casa, casita, casota, casona. En otros idiomas no se puede hacer. Nosotros podemos decir silla, sillita, sillota, poltrona, mueble, y un sinnúmero de vocablos que significa casi lo mismo. En otros idiomas no se puede hacer eso. Cuando uno dice sirenita, uno sobreentiende de que es una sirena que es adolescente o es niñita, ¿verdad? Pero en el inglés no se puede hacer. Entonces las traducciones ahí van cayendo. Las traducciones, lo con que se imprime la palabra, va perdiendo su efecto cuando se traduce a otro idioma. ¿Qué es lo que se hace cuando se traduce del texto masorético hebreo al castellano? Se debe guardar el pensamiento con que fue escrito. Se debe guardar el pensamiento con que fue escrito. Jesús dice que la salvación no viene ni de los babilónicos, ni de los egipcios, ni de los persas, ni de los griegos, ni de los romanos. La salvación viene de los judíos, dice el Señor Jesús, hablando con aquella mujer de Samaria. Lo explica en el Evangelio de Juan, capítulo 4. La salvación viene de los judíos, porque a los judíos le fue dado, dice el apóstol Pablo, la ciudadanía de ser hijos del Santo de los Santos, del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, del Creador, de Abino, Hashem. Amén. A ellos les fue entregado la Torá, a ellos se les fue entregado las promesas, y nosotros, que como dice el apóstol Pablo, hemos sido injertados en el buen olivo que es Israel, para tomar de la savia que es la Torá. Pero hay cosas que dentro de la Escritura, como judíos, ellos tienen que hacer. Nosotros como no judíos o gentiles o goyín, nosotros no hacemos. Nosotros no vamos a guardar ninguna fiesta judía, porque no estamos llamados a eso. Pero tenemos que entenderlas y comprenderlas, tenemos que estudiarlas para poder entender el desarrollo de la palabra del Señor y poder ubicarnos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Así que no es estudiar el griego, tampoco lo voy a menospreciar. Hay que estudiar es el texto hebreo, y el griego se utiliza simplemente para poder buscar dentro de la Septuaginta el equivalente en hebreo, porque ahí voy a entender yo verdaderamente cuál es el pensamiento con el cual el Señor está llamando al ser humano. Porque el Señor no le habló a los griegos, y aunque los manuscritos que se encuentran hoy en griego del llamado Nuevo Testamento, esos manuscritos no significan de que desde un principio fueron en griego, pues hay vestigios suficientes para pensar, y aún la misma Biblia dice de que en hebreo se hablaba y se escribía. Así de que aquellas teorías que tenían de antaño ya están cayendo por su propio peso. Se han encontrado vestigios
donde se ha descubierto que, y es una teoría mucho más sólida, donde Jesús, los discípulos, los apóstoles, hablaban en hebreo y las escrituras que ellos hicieron fueron en hebreo. Otra cosa que uno cuando empieza a estudiar el llamado Nuevo Testamento se da cuenta como a veces se habla en primera persona, luego salta a segunda y a tercera persona, se descalabra, y la única explicación viable es que el que está escribiendo allí simplemente está copiando y añadiendo alguna opinión del personaje. Amén. Eso se llama interpolación. Cuando empecemos a estudiar lo que es bibliología bíblica, es decir, a hacer un análisis de la Biblia como debe ser en su estructura morfológica y morfosintáctica, entonces nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no son como la gente lo ha pintado. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que estudiar, porque el necio todo lo cree, o sea, el sabio todo lo escudriña. Amén. ¿Quiénes de ustedes son sabios? Levanten la mano los sabios. Entonces, los sabios escudriñan. Los necios se creen todo lo que le viene. Por eso que hay tantas controversias hoy en día. Le pregunté una vez a un profesor que estaba hablando y le decía, pero, ajá, ¿y quién tiene la razón? Porque cada uno de las religiones dice que tiene la razón. Cada una de las religiones dice que es guiado por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿quién tiene la razón? Fíjate la respuesta que él me dio. Alguno de ellos tiene la razón. Oye, qué respuesta tan concisa, ¿verdad? Qué respuesta tan escueta, tan falta de profesionalidad, de seriedad. Algunos sí, claro, algunos deben tener la razón. Le dije, ¿y usted sabe, hermano, en qué tiempo morfológico está hablando allí? Me dice, ¿y qué me quieres dar a entender? Que es necesario un análisis morfosintáctico de la escritura para interpretarla, escribirla. No, hermano, no es necesario, es indispensable. Porque yo tengo que saber a ciencia cierta qué es lo que dice la escritura. Amén. Y en ese momento particular, cuando Jesús viene y dice que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, vendrá sobre ustedes y les declarará todas las cosas, les inspirará, enseñará todas las cosas. El texto está ahí en aoristo, y ese aoristo es un tiempo que se congela en el momento histórico, y no es para otras personas, sino para los que están en ese momento. Es decir, de que era a ellos que el Señor le iba a dar la revelación para poder escribir lo que nosotros leemos, y de allí nos estamos llenando de esa bendición. Amén. Amén. Entonces no es que cada loco saca una invención nueva. Yo tuve una revelación. Entonces la palabra mística, que no es mala, lo malo es el misticismo, que es la tergiversación de la mística. Entonces los grandes misticistas, cada quien tiene una revelación nueva y cada quien le habla al Señor. Y yo soy, mi hermano, panaderías del Eterno. Ellos le hablan más al Señor que a Moisés. Tú agarras la Biblia y a veces de una página a otra ha pasado un año, ha pasado 6 meses, ha pasado 5 meses, ha pasado 4 años, 5 años, 10 años al pasar una página. Ellos hablan con el Señor todos los días, son panaderías. El Señor dice, ¿qué fue, chamo? ¿Cómo está ahí? Tranquilo, pana. Le habla el Señor, pero todos los días. Y son 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces al día que le habla el Señor. Moisés le hablaba en el momento específico. Los sueños que tuvo, dice la Escritura, José tuvo un sueño hoy, dándole al Señor a entender cuál iba a ser el comportamiento y la estructura en su vida. Luego le habla otro sueño y aquí no le habla más hasta que llega ya a Egipto. Estos sueñan 4 y 5 veces al día. A mí me durmieron. Todo el tiempo durmieron. ¿Cómo está el Señor? El Señor muestra sueños. Pero duermen que da miedo, porque todos los días son 4 y 5 veces que el Señor les habla. Entonces la pregunta es, ¿para qué el Altísimo se molestó en inspirar la Escritura? ¿Para qué entonces? ¿Para qué tenemos entonces la Biblia? Entonces vamos a agarrarla y la vamos a guardar y vivamos entonces de sueños y de supuestas revelaciones, de supuestas voces que escuchan, y dejemos la Biblia entonces a un lado. Si usted se va a basar en la Biblia, básese en la Biblia. Si usted se va a basar en experiencias misticistas, entonces busque otro libro, busque el Bhagavad Gita, busque el Bhagavata Purana,
busque cualquier otro libro, otra fuente, pero no se base en la Escritura, en la Biblia. Amén. Entonces oremos al Señor. Cierre sus ojitos, por favor, abra su corazón y permítale al Señor que obre en nuestras vidas de una manera poderosa. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu justicia, por tu misericordia, por tu benevolencia. Muchas gracias, Señor eterno, en el nombre poderoso de Cristo, rogando en el nombre de Jesús que tu palabra gloriosa, Padre eterno, fluya como fluyen, Señor bendito, las cataratas y entran en los ríos, y los ríos llenan los mares, Señor. Así también nuestro conocimiento sea llenado por tu palabra gloriosa, en el nombre del Señor Jesús. Permite, te ruego, de que pueda con versatilidad explicar tu palabra, y que ellos, Señor, abran el corazón y tú le abras el entendimiento para que puedan entender y comprender la altura, la profundidad y la anchura de tu gloriosa y bendita palabra. En el nombre glorioso de Jesús te doy gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Al Señor. Fíjate, en la Escritura, por ejemplo, hay que tocarla. La Escritura, esta es la Biblia textual, tercera edición, aceptable, es una traducción aceptable. Fíjate, él traduce, por la Biblia tercera edición, la Biblia textual tercera edición traduce en Génesis 1:1, en un principio creó Elohim, porque la palabra en cuestión aquí es Elohim, y vamos a hacer un análisis para ver si es Elohim y si la palabra Dios es correcta o es incorrecta. Amén. Un hombre llamado Weber, que era el presidente o el director de propaganda de Adolfo Hitler, decía estas palabras: tantas veces se le dice una mentira al pueblo, tantas veces se le repite una mentira al pueblo, hasta que la gente cree y piensa que esa mentira es una verdad. Pero no significa de que esa mentira se convierta en una verdad, simplemente que la gente cree y piensa que esa mentira es una verdad, pero sigue siendo mentira. Amén. Es una verdad disfrazada, no, es una mentira disfrazada. Es una mentira disfrazada de verdad, pero sigue siendo mentira. Por ejemplo, la esposa le dice al esposo negro, siendo el esposo siendo catire. Ella está diciendo una mentira, ¿verdad? Ella está diciendo una mentira. Y si lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, ¿se convierte en verdad? No, él seguirá siendo catire. ¿Me explico, verdad? Él seguirá siendo catire. Y si alguien mira y cuando ella dice, no, porque es negro, y alguien que no conozca a su esposo, él piensa o ella piensa que es negro. Cuando ve al hermano se da cuenta que es catire. Ella está mintiendo, se descubrió la mentira. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? Así es igual el hecho que durante muchísimos años una palabra se haya culturizado no significa que sea la verdad. Quizás algunos podrán decir, pero usted es un extremista, pastor. Vamos aquí a ver que el Señor eterno, Hashem Avinu, es extremista en estos casos. Pues la palabra Dios no tiene nada que ver con el vocablo en hebreo, Eloha, Elohim. No tiene absolutamente nada que ver. Y vamos a ver que la palabra Dios es de origen 100% pagano y tiene que ver con Zeus y con Júpiter. Amén. Veamos. Unas sugerencias antes de empezar, porque nosotros somos muy arbolarios. Está loco sin escuchar lo que vamos a escuchar, ¿no? Sin poner atención, sin ver lo que están exponiendo. Una vez está, eso es una locura. Vamos a ver si vamos a estas sugerencias que son muy buenas que usted tome en todos los ámbitos. No emita ninguna opinión hasta que haya analizado todo lo que se ha de exponer. El proverbio dice que el necio
no termina que hablen para emitir una opinión. O sea que cuando nosotros nos adelantamos a alguien que está hablando, la Escritura nos tilda de necios. Y nosotros no somos necios, nosotros somos sabios. Amén. Escuchemos. Si es una locura, escucha la locura, porque si tú tienes el conocimiento de la verdad, no te vas a equivocar. ¿Sí o no? Por lo menos el hermano que le diga el negro siendo catiré, por eso no va a cambiar su color. Amén. Mire detenidamente si las fuentes son correctas. Estaba leyendo una página y el exponente, un científico, al final decía estas palabras: si usted quiere ahondar al respecto de este tópico, no vaya a ninguna página de pastores ni tampoco de sacerdotes, porque ninguno de ellos son objetivos. Eso me cacheteó fuerte, porque yo soy pastor, pero yo trato de ser lo más objetivo posible. No puedo cerrar los ojos ante la verdad. El proceso de investigación trata de visualizarlo de esta manera. Hay una cueva grande, pero oscura. El hermano tiene un foquito pequeñito de unas pilitas pequeñas. La hermanita tiene un foco un poquito más grande con las mismas pilas, pero tiene 3 pilas. Él tiene 2 y ella tiene 3. Significa que puede ser que tenga un poquito más de alcance, ¿no? La hermana debe tener 3 pilas, tiene 4. Pero el hermano tiene un foco grandotote y tiene 8 pilas grandísimas. Llega el primero y entra. ¿Y cómo entra? De sopetón, a lo loco. Tiene que entrar con el foco, la luz, alumbra hacia abajo, va alumbrando hacia el techo, luego va alumbrando hacia su alrededor. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que me voy a encontrar. Y si hay un monstruo, una culebra, si está el coco, si está el diablo. ¿Ah? Entonces, el proceso de investigación, fíjate lo que te estoy explicando. Con un foquito pequeño, tiene un alcance pequeño. No obstante, él tiene en su capacidad que analizar todo a su alrededor, porque no sabe lo que se va a encontrar. Y lo primero que seguro que va a alumbrar es en el suelo. ¿Por qué? Porque yo no sé si hay un hueco. Pero a él le duró la pila 1 hora. La otra que está al lado tiene el mismo foco, pero tiene uno con 3 pilas. Tiene mayor tiempo de poder seguir observando, pero no tiene más amplitud, porque el foco es igualito, lo único que tiene 3 pilas. La otra tiene el mismo foco, pero con 4 pilas, que le duró 1:30. Aquí le duró 2 horas y cuarto. Tuvo más tiempo de observar, pero no pudo ver más allá. Hasta que llegó uno que viene con un foco grandote, con más cantidad de pila, el foco alumbra más, tiene más tiempo de poder observar y llega hasta el final de la cueva. ¿Qué quiero explicar con esto? Con esto quiero darles a ustedes a entender que el que tiene poca capacidad no puede llegar muy adentro y no tiene tampoco mucho tiempo para investigar. Pero a medida que se va agrandando el instrumento de investigación, nosotros podemos llegar hasta el fondo de toda la cuestión que estamos analizando. Amén. Así que de usted depende ser un investigador con un foquito de 2 pilas, de 3 pilas, de 4 pilas del mismo tamaño, o convertirte en un investigador con instrumentos grandes de investigación que te puedan permitir llegar
hasta lo profundo de la cueva. Amén. Estamos llegando hasta lo profundo de la cueva. Amén. 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 Fíjate que la palabra de Dios se ha popularizado, la Iglesia Católica lo popularizó, pero no significa que sea la verdad. El hecho de que se culturizó como tal y todo el mundo utiliza el término como tal, no significa que es el término que dice la Escritura, la palabra del Señor. Amén. Quien introdujo el término fue Jerónimo en la Vulgata Latina. Viene de la palabra Deus. Y fíjate que quita la D y le pones una Z que dice Zeus. Porque tanto Zeus como Júpiter tienen una misma raíz indoeuropea. Amén. Veamos, sigamos. No se conforme a lo que cotidianamente usted ha visto o oído. El hecho de que todo el tiempo usted haya escuchado la palabra de Dios no significa de que sea la verdad. Recuerde que el estudio de la Escritura debe comprobarse filológicamente conforme a la metodología investigativa. No es porque yo recibí una supuesta revelación, ya que la palabra revelación significa investigar. Es el fruto de la investigación. Amén. Ya que revelación significa sacar a descubierto lo que está escondido, lo que está oculto. Eso es revelación. Lo que estaba oculto, sacarlo. Amén. Ninguna interpretación bíblica es de interpretación privada, dice el apóstol Pablo. La interpretación privada se llama eisegesis. Usted a veces le es permitido hacer una eisegesis cuando siempre y cuando usted diga, a mi parecer, yo creo, pienso, y es muy probable que esté en lo cierto, mas no tengo todas las pruebas para decirte que esto es así. Siempre usted, cuando haga una eisegesis, siempre tome en consideración esas palabras. A mi parecer, conforme a lo que he investigado, mas no tengo todo el material como para comprobarlo, pero es muy probable que sea así. Amén. Nunca digas así cuando no tiene todas las pruebas en la mano. Amén. Jesús mismo da testimonio de quién viene la salvación, lo que estamos hablando ahorita. Juan capítulo 4, versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús no dice que no sabían adorar. Jesús dice que no sabían lo que ellos adoraban. No sabían lo que ellos adoraban. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los. La salvación viene de los. La salvación no viene de otro pueblo sino de los judíos. Así que yo tengo que saber la idiosincrasia en el momento histórico cuando el Señor le entregó a Moisés las tablas de la ley. En el momento histórico cuando el Señor habló a cada uno de los profetas para entender y comprender cuál es el pensamiento que el Señor le está transmitiendo al profeta. Amén. Amén. Usted no puede interpretar como si el profeta fuera maracucho, como si el profeta fuera venezolano, como si el profeta fuera colombiano, como si el profeta fuera norteamericano, como si el profeta fuera chino, porque el profeta es judío o fue judío. ¿Me explico? ¿Me explico? Hago las preguntas. ¿Viene la salvación de egipcios? Israel estuvo en Egipto. De los cananitas, Israel estuvo en Canaán y estuvo compartiendo con los cananitas o cananeos. De los babilónicos, Israel estuvo deportado, exiliado en Babilonia. De los persas, en el exilio babilónico, los persas conquistaron Babilonia y los israelitas estuvieron bajo el yugo de los persas. De los griegos, Israel estuvo también bajo el yugo de los griegos cuando Alejandro Magno. Con todo esto, de los romanos, Israel estuvo también bajo el yugo de los romanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las influencias
de esos pueblos no lograron manchar la integridad del Tanaj, o de lo que la gente llama, muy mal llamado, Antiguo Testamento. Empezando que la Biblia no habla de testamento, habla es de pactos. Amén. Todos estos pueblos en común que tienen, todas esas culturas fueron politeístas. Tenían muchos señores a quien rendirle culto, pleitesía y adoración. Su concepción sobre el Creador no puede ser igual a la revelación del pueblo hebreo. El pueblo hebreo recibe que yo soy Hashem Elohim, soy celoso, no te postrarás ante otros señores, no los honrarás ni los adorarás, porque yo soy tu Elohim, fuerte y celoso. Es decir, que no te comparto con nadie, ni quiero que tú me pegues cacho con ningún otro señor. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama adulterio espiritual. Ellos veían a sus señores sobrenaturales como emanaciones del sol o cualquier fenómeno atmosférico. Todas las religiones paganas están dirigidas hacia el sol, todas, hacia el sol. Y ahorita vamos a ver para que nos demos cuenta que siempre, por lo menos Zeus, era el señor del rayo, de la tormenta, exactamente era el análogo de Baal, porque Baal era el señor del rayo, de la tormenta y del trueno. Los siguientes eran llamados señores porque ejercían poder, autoridad y dominio sobre algo y o alguien. La palabra dioses es una palabra que se empezó a utilizar cuando la Iglesia Católica empieza a introducir el término Dios. Zeus, señor de los olímpicos, no Dios de los olímpicos. De hecho, Zeus se decía Dios. Pater Dios, Zeus Padre. Peter es padre. Viene de allí, viene la palabra indoeuropea de Zeus, de donde viene la palabra latina Deus. Y Deus significa, también es el genitivo de Zeus, perdón, de Júpiter, y el equivalente en griego de Zeus. Era señor de los olímpicos, ya que tenía poder y autoridad sobre todos los que habitaban o dependían del monte Olimpo. También era el señor del rayo porque tenía poder sobre ese fenómeno natural y lo manipulaba a su voluntad. Su equivalente romano es Júpiter. Poseidón, señor de los mares, tenía poder y autoridad sobre las aguas y sobre todo ser vivo que habita en los mares. Su equivalente romano es Neptuno. Hades, señor del inframundo, de lo que la gente llama hoy en día infierno, que viene del griego, viene del latín infernus, que significa cavernas subterráneas. Tenía poder sobre la muerte y ejercía poder y autoridad sobre todas las personas muertas. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? ¿Quién dice la Biblia que tiene poder sobre la muerte? Jesús tiene poder sobre la muerte, dice él. Amén. Yo tengo poder sobre la muerte. Amén. De hecho, la muerte no pudo con él. El Padre lo levantó entre los muertos. Señor del inframundo tenía poder sobre la muerte y ejercía poder y autoridad sobre todas las personas muertas. Era el máximo juez en el inframundo. Su equivalente romano es Plutón. Ares, señor de la guerra, era el que influenciaba en los hombres para que suscitaran las guerras. Él ejercía su poder mágico para que los hombres se llenaran de odio sobre otros, para hacer guerras. Su análogo romano es Marte. Fíjate que le achacan la guerra a quien, a un ser mítico que le llaman diablo, le dicen Satanás. Y ambos vocablos, en hebreo y en griego, no significa, no es un nombre propio. Diablo significa el acusador, significa el que injuria, y no es un sustantivo como tal, es un adjetivo.
es un adjetivo. Y Satanás viene del hebreo Satan, que significa el que pone oposición. No es un nombre propio tampoco. Analicemos ahora la corriente del pensamiento hebreo para ese momento histórico, porque es lo que yo quiero saber. ¿Qué significa la palabra Elohim? A ver si es análogo a la palabra Dios. Porque si es análogo a la palabra Dios, sigamos llamándolo Dios. Pero si no es análogo a la palabra Dios, simplemente ese nombre no debe estar en nuestras bocas para adorar a nuestro Padre que está en los cielos. El pueblo hebreo. 1. Eran pastores. Vivían en el desierto. Vivían en tiendas en el desierto. Su perspectiva no se basaba en un pensamiento abstracto, sino concreto, es decir, todo lo relacionaban con lo que apreciaban sus sentidos. El pensamiento greco-romano es un pensamiento abstracto que se desarrolla en la imaginación. ¿Ok? Elohim. Allá arriba usted ve que dice también Elohim en hebreo cuadrado, o también le dicen en hebreo sacro o sagrado. Elohim allí es la transliteración, y abajo está en picto hebreo o proto-sinaítico. Picto hebreo o proto-sinaítico. Fíjate que picto porque es de figurita. Es de figurita. Fíjate que la primera tiene la figura de la cabeza de un buey. La segunda tiene la figura de un bastón o callado. La tercera, ellos trataron de emular una mano. Una mano. La cuarta es un hombre con los brazos levantados. La quinta es la misma, que emula un brazo. Y la última es con una M corrida que simboliza aguas. Cuando yo hago un análisis picto hebreo, me voy a dar cuenta qué es lo que en realidad significa la palabra en hebreo Elohim. Hashem no está de acuerdo con los sincretismos. ¿Qué es un sincretismo? ¿Allá qué es un sincretismo? Hugo, ¿qué es un sincretismo? ¿Qué es un sincretismo? ¿Qué es un sincretismo? ¿Tu hermano, qué es un sincretismo? No lo digo, pero se me olvidó. Era el... Eso lo vimos la semana pasada. Por eso. Sí, señor. Claro, todo eso lo vimos la semana pasada. Sincretismo es la acción de adoptar otras palabras, otras culturas, otras religiones y mezclarla con las palabras propias de esa cultura, sea palabra, sea religión, sea politiquería, todas esas cosas. La adopción de eso así, para tomarla como si fuera mía, eso se llama sincretismo. ¿Ok? Es una mezcolanza. Hashem no está de acuerdo con los sincretismos, aunque estos se hayan popularizado al punto de culturizarse como si fuera una verdad. Como si fuera una verdad, pero no es una verdad. Amén. Siempre recuérdense que la esposa le dice al esposo negro siendo catire. Esa mentira nomás que se la cree ella. No se me va a olvidar el ejemplo. ¿Ah? No se me va a olvidar el ejemplo. Nunca se te va a olvidar el ejemplo. Si tú te casas tú eres blanquito, te casas con una morena y te va a llamar negro porque ella quiere que tú seas negro, ¿eh? La envidia es una cosa tremenda. Tú no deberías de permitir que te dijeran negro, ¿verdad? Tú estás ciego, tienes daltonismo, yo soy blanco. La negra quieres tú. ¿Verdad? Hashem le dice al pueblo de Israel: purificaré tus labios.
Y para purificar significa que se habían contaminado. Para purificar tiene que haber tenido una contaminación, ¿sí o no? ¿En qué se había contaminado el pueblo de Israel? Porque Hashem le dice, voy a purificar tus labios. Tus labios están diciendo palabras que a mí no me gustan, son palabras sucias. ¿Sí o no? Sucias, palabras sucias. De hecho, antes, cuando un niño decía una mala palabra, no le pegaban en la boca. Agarraban un cepillo dental, agarraban jabón, lo restregaban, lávate la boca, cochino. Palabras tan sucias. Y se tiene que lavar la boca con jabón. Por supuesto, eso era tan desagradable que quizás 2 o 3 veces más lo decían, cada vez menos, hasta que ya la dejaban de decir. Hoy en día, mi hermano querido, habrá que buscar un galón de gasoil, ligarlo con detergente y echarle cloro y lejía para que hagan gárgaras, porque las vulgaridades de hoy en día, mi hermano, paran el pelo. Niños chiquiticos, mi hermano, diciendo unas vulgaridades que paran el pelo. Y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser peor. Inclusive entre el pueblo de aquellos que dicen que conocen al Señor, también lo dicen. Tremendo, ¿no? Veamos que dice Oseas capítulo 2, verso 16, fíjate bien. Sucederá en aquel día, dice Hashem, tú me llamarás Ishi y ya no me llamarás Baali. Fíjate que Baali es el equivalente, esta es una palabra aramea, es el equivalente en hebreo de Adonai. Adonai significa Señor mío. Baali significa Señor mío. Pero ¿por qué el Señor viene y dice, ya no me llamarás más Baal, me llamarás Ishi? Ishi significa mi esposo, mi esposo. Porque el Señor no quiere. Verso 17. Pues quitaré de su boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán más invocados. Quitaré de sus bocas el nombre de los Baales y no invocarán más sus nombres. Fíjate que, pero Señor, tú sí eres extremista. Es que Baal significa igual que Adonai. Entonces el Señor le dijo, entonces dime Adonai, no me digas Baal, porque Baal es sincretista. Baal está haciendo referencia a Baal, Señor del trueno, del rayo y de las tormentas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Fíjate que Baal es el Señor del rayo, del trueno y de las tormentas. Baal. Zeus y Júpiter es el Señor del rayo, del trueno y de las tormentas. Baal es el equivalente en griego de Zeus. Baal es el equivalente en latín de Júpiter. Porque esos sincretismos iban de pueblo en pueblo. ¿Ok? Iban saltando de pueblo en pueblo. Pero Hashem vino uno solo que se le reveló. Primeramente se le reveló a Adán. Y después se le fue revelando a todos los hombres y mujeres en la Biblia. Allí hay un registro. No hay Hashem en otra parte, no existe, sino en donde Él se reveló o se mostró. Amén. Y siempre se mostró como uno solo. Fuera de mí no hay otro. Amén. En cambio, Baal tenía a su esposa que era Astarot. Baal no tiene esposa. Perdón, Hashem no tiene esposa. Él es espíritu, dice la Biblia. Amén, amados. Veamos. La palabra Ishi significa esposo mío. Esto fue tomado, la fuente donde lo tomé, comentario de la Biblia textual, tercera edición del paquete electrónico o computarizado Ellsworth versión 10.4.
Usted puede bajarlo y revisa y te va a dar cuenta que eso está allí. Y cuando usted ve allí, dentro de ese comentario, usted se dará cuenta que tiene un background grandote de donde él saca esa información. Ishi, esposo mío. Baali, señor mío, en arameo. El reino del norte usaba el término Baal no solo para referirse a las divinidades cananeas, sino también para ocasionalmente aludir al poderoso de Israel. La palabra Baal significa amo, señor o dueño, por lo que es probable que en un primer periodo haya sido usado en Israel como un sinónimo del término Adón o Adonai, segunda de Samuel capítulo 5 verso 20. Sin embargo, a medida que el culto a los Baales se fue extendiendo entre los israelitas, la palabra Baal llegó a ser el nombre de divinidades cananeas y su uso para aludir al Eterno fue considerado como un sincretismo. Hashem no aceptó que se popularizara la palabra Baal entre su pueblo. No lo aceptó. Amén, amados. Amén, amados. Pónganse de pie, hermano, pónganse de pie. Pónganse de pie. Levanten las manos al cielo. Levanten las manos al cielo. Levanten las dos. Pónganse el puntillo. Ahora extiendan la mano hacia los lados. Ahora hacia el frente. Ahora arriba. Ahora abajo. Ahora arriba. Ahora a los lados. Ahora al frente. Ahora bajen otra vez. Respiren profundo. Exhalen. Otra vez. Exhalen. ¿Se le quitó la presa? Den un aplauso al Señor. Fuerte, bonito. Amén. Ok, tomen asiento. Conociendo el pensamiento hebreo o hebraico, Elohim no se reveló a otro pueblo más que al pueblo de Israel, su palabra gloriosa por medio de Moisés. Jesús dice que la salvación viene de los judíos. Nosotros vimos allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. La intención no es que usted se vuelva un judío, porque usted no es judío. Usted es venezolano, usted es maracucho, usted, algunos son montunos, pero son de un pueblo que no es Israel. Amén. Amén. ¿Usted es judío acaso? ¿Levanta la mano de los judíos? No, aquí no hay judíos, hermano. No somos judíos. Somos según la carne, ¿somos qué? Venezolanos. Somos maracuchos. Algunos son montunos, otros son guajiros. Pero todos son no judíos, o goyín, como le dicen los israelitas. Los hombres profesaron ser sabios en su propia ignorancia, creyeron que sabían algo, creyendo saber mucho, se hicieron necios, dice el apóstol Pablo. No debemos ir tras la corriente del pensamiento neoplatónico que adoptaron los mal llamados padres de la iglesia. Jesús viene y le dice en la parábola del rico y Lázaro: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos ustedes escuchen. Amén. Yo no tengo que estar escuchando a otro más, sino a la palabra del Señor. Volvamos a la luz de la Torá de nuestro Padre Santo y prosigamos en blanco sin desviarnos del propósito de nuestro Padre Celestial. Aquí están, mi hermano, las 22 letras del alefato hebreo. Está en pictográfico, está en palio hebreo, está en cuadrado, está el significado y está el valor fonético según nuestro alfabeto. Ahí empieza con letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Ba, Sayin, Yet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samet, Ayin, Pei, Tesat, Kuf, Resh, Shin, Tab. Tab es la última letra. En el hebreo más antiguo, cada letra simbolizaba una idea concreta. Las palabras son ideas abstractas. Por ejemplo, estudiamos la palabra padre. ¿Qué es padre? ¿Qué es padre?
Padre es el que engendra, padre es el que te cría. No necesariamente que te cría, porque hay mujeres que su esposo, su marido la dejaron, se encontraron con un buen hombre, el mal esposo la dejó a ella y a sus hijos, pero llegó un buen hombre y la tomó como mujer y le crió su muchacho como si fueran hijos de él. Es su padre también, ¿sí o no? Aunque no te haya criado, aunque no te haya engendrado, te crió, te dio valores, te dio educación, no dejó que te muriera, entonces ese también es un padre, ¿sí o no? Progenitor, el que cría, el que educa, eso es padre, ¿verdad? Todo eso es abstracto, lo concreto es la palabra ab, está la palabra ale y la palabra bet. La palabra ab es la unión de dos letras, pero cada letra en hebreo tiene un significado específico. No mire para atrás, mire para adelante. Cada letra en hebreo tiene un significado específico. Amén. La letra ale significa cabeza, fortaleza, liderazgo, poder. Y la letra B significa una tienda que tiene una entrada, y el padre se acostaba en la puerta, es decir, de que había seguridad dentro de esa casa, porque el padre estaba cuidando. Amén. Allí es donde se basa el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo está dando a entender la tienda que está custodiada por el Padre, que es el Eterno. Amén. Ale, cabeza principal que ejerce. Cabeza principal que ejerce. B, casa, tienda, hogar. Entonces, ¿qué es A? La cabeza principal que ejerce autoridad en la casa. La cabeza principal aquí en esta congregación que ejerce autoridad sobre toda la congregación, ¿quién es? El pastor. El pastor es la cabeza principal, el líder principal que ejerce autoridad sobre toda la congregación. En ese caso, el pastor es un A, pero no es su papá. Es un líder que ejerce autoridad y usted tiene que verlo con amor, con cariño, con respeto. Tiene que verlo como un padre, pero no es su papá. ¿Me explico? Usted tiene que ver al pastor como el líder principal que ejerce autoridad espiritual sobre su vida, porque es quien está explicando la palabra del Señor, es quien ministra sobre su vida bendiciones. Tiene que verlo entonces como lo que es, como si fuera un padre. ¿Cómo ves tú a tu papá? Como una persona que, como un cualquiera. Descríbeme cómo ves tú a tu papá. Pero hable duro, por favor. Mi papá, bueno, él es el que manda en la casa, él es el hombre. Ese es como la visión que tú tienes de tu papá. Amor, porque es mi papá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú a tu papá? Amor. ¿Lo ves con amor? ¿Cómo ves tú a tu papá? Con amor, porque obviamente es mi padre. ¿Qué más? El que me crió. Él es el que me dirige, el que me educa. Él es mi ejemplo a seguir. Entonces hay admiración. Es tu ejemplo, admiras a tu papá, amas a tu papá, lo ves como la autoridad máxima de tu casa. Claro. Además de eso te engendró, además de eso te crió, además de eso te alimenta, además de eso te cuida. ¿Sí o no? Te agarra por allá un policía de esos malandros. ¿Policía malandro? Sí, policía malandro. Te agarra un policía malandro y aquí vas a llamar vos. Vos no vas a llamar al vecino, ¿a quién llamas? A mi papá. ¿Sí o no? Claro, porque es la persona donde tú te apoyas. Ese es lo que en hebreo se ve de un padre. Y el pastor tiene que verse como un padre, pero no es un padre, no es tu papá. Porque el pastor no va a ocupar el sitio de tu papá. Amén. Estaría violentando el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre.
para que sea de larga vida y seas próspero en la tierra donde el Señor te ha puesto. Amén. En ese caso, pues, los pastores, en ese caso, los gobernantes deberían tener ese principio de autoridad, de cuidado, de protección. Disertemos la palabra Elohim en lo concreto. Elohim. Ahí está. Aquí ya le dije que arriba está en hebreo cuadrado, abajo en la transliteración y abajo está en picto hebreo. A ver, niña, ¿qué fue lo que dije? ¿Cómo? Escritura pictográfica. Eso fue lo último que dije. Ahora no. Míreme a mí o mire allá. No mires hacia la cima. La raíz principal de esta palabra es la partícula el. El no como pronombre personal, sino como un sustantivo que indica poder y autoridad. Veamos. Ahí están las dos palabras, las dos letras, perdón, Aleph y Lamech. Aleph, cabeza principal, poderoso. Lamech, callado de pastor para guiar con autoridad. Entonces, ¿qué significa la palabra él? Hugo, ¿qué significa la palabra él? Ponte de pie, por favor. Hermano, mire la cámara. Gárate de esa norma. ¿Qué significa la palabra él? Conjúgalo, hermano, mira. Únelos. Aleph, cabeza principal poderoso. Lamech, callado de pastor para guiar con autoridad. Cabeza principal, Ajá. poderoso. Cabeza principal, poderoso. A ver, ¿qué te puedes decir tú? Cabeza principal de pastor para guiar con autoridad. No, tampoco que no vas a estar agarrando citas, vas a unir todas las palabras. Tienes que tratar de sacarle lo que en verdad quiere decir. Cabeza principal que guía con autoridad. Eso, así mismo es. Cabeza principal que guía con autoridad. Exactamente, bien. Eso fue lo que dije, pero no lo Sí, que dije, claro, pastor. no, Claro que sí, tú vienes de que todo completo. cabeza principal de un pastor que guía con autoridad. Amén. Entonces tenemos que la palabra en concreto sería cabeza principal que guía e enseña con autoridad. De allí que esta palabra él llegó a significar y significa poderosa, autoridad. De allí que todas las palabras que terminan en él, Gamaliel, Eliel, Yehuel, todas esas palabras, Daniel, al final, en nuestro idioma, todas las conocen como yo no sé qué Dios, no significa poderosa autoridad.